de esto? No sé. ¿Qué pasó después de la irrupción de Caputo en la entrevista? Hubo un intento del gobierno al unísono de cuestionar a Santiago Caputo, lo cual es raro porque están cuestionando al hombre que maneja este país. Digamos. ¿Es real? Que maneja, yo creo que no. Bueno, ahí está. Yo creo que no, esto no es información, pero... O se generó un relato en búsqueda de un chivo expiatorio, de un malo que nunca encontró Es la función de los monjes negros también, ¿no? Espero que no se enoje Franco, pero hoy Franco criticó a Santiago Caputo, como que yo te critica a vos. Bueno, me podés criticar. Sí, pero al aire no lo voy a decir. Vamos a ver a Guillermo Francos en Radio Rivadavia. El presidente se enojó con Caput, ¿le creemos? ¿Le pareció una responsabilidad? Interrumpió la nota para una estupidez. Dale, a ver. ¿Es cierto que el presidente se enojó con la interrupción en la entrevista? Sí. Se enojó, por supuesto, porque además, incluso se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire, ¿no? Lo cual fue antes se enojó. Antes de que trascendiera la imagen, digamos. Bueno, sí, se enojó con Santiago Caputo, que le pareció una irresponsabilidad que sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa interrumpiera, pero además que interrumpiera para una estupidez, ¿no? Porque no, la verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción dice, pero ¿cuál es el sentido, no? Claro. De todas maneras, me parece que también Santiago Caputo habrá aprendido una lección, ¿no? Claro. Que nadie es superpoderoso, ¿no? Que todas las cosas tienen sus límites, el presidente se lo ha marcado y eso me parece importante, ¿no? Ahora, cuando Caputo hace eso, lo hace con la intención de que no hubiera una equivocación y se equivoca. Yo creo que fue una falta de criterio de él, porque lo que había dicho el presidente no generaba ninguna complicación de ningún tipo, ¿no? Claro. Bueno, ¿es real esto? ¿O es una puesta en escena del gobierno? ¿Es la primera vez que un gobierno promueve un chivo expiatorio tan importante como Santiago Caputo? Recordemos, estimado Jonathan, que el jefe de gabinete no tiene la mejor de las ondas con Caputo. No se notaba. Para mí le dijeron jugar libre y hizo una de más. Y acordate que cuando él se había descompuesto, un poco, Caputo sí, porque había de hecho hay una tenido lucha de poder ahí entre ellos dos. Pero me parece que es una lucha desigual, porque hay uno que tiene el poder, que es el que habla o el que hace cosas en nombre de Milei, y es Caputo. Yo te doy un dato. No es muy... Y los escucho a todos ustedes y ahora hablo. ¿Es cierto que Santiago Caputo le presentó la renuncia a Milei después del famoso episodio que ya explicamos 40 veces? A mí me contaron que sí. Sí, claro. Si era real o si fue una puesta en escena armada, no lo sé. Y me contaron que Milei no la aceptó, que fue el lunes en la noche, después del bolonqui. Después de la interrupción. De la filtración. Déjame decir una cosa. Si presentás una renuncia, tiene que ser indeclinable, ¿no? Si no es una... Te vas. Claro. Ahí hay un tema que es raro lo que dice el jefe de gabinete, porque en teoría todo el lío que se armó es porque Milei estaba diciendo que iba a usar el Estado en defensa propia. Claro, lo cual sí sería un delito. Claro. Por eso es raro que Franco no lo advierta, pero bueno, por ahí. Mirá lo que es el pulpo Caputo y por qué esta placa te va a demostrar que para mí todo esto es humo y lo digo con respeto. A mí me parece que esto no se lo va a perder este joven de 30 y pico de años. Yo en serio lo digo. Cuando una persona acumula todo este poder, UIF, DGI, CIDE, ARSAT, ENACOM, Secretaría de Justicia, YPF, ENRE, Salud, PAMI, Política Universitaria, Culto, Sociedad del Estado. Yo no creo que lo suelte así nomás, pero creo, No, igual toda esa acumulación de poder viene generando rispideces dentro del entorno presidencial. Te dicen, este chico es demasiado ambicioso, por ejemplo. Son cosas que vienen diciendo desde apenas asumidos. Y te sumo un lugar de poder también de Santiago Caputo, el Senado de la Nación. Bueno, claro, sí. Claro. El interlocutor del bloque de La Libertad Avanza con el gobierno de Santiago Caputo, no es la vicepresidente. De hecho, muchos diputados y senadores cuentan que hablan asiduamente con Santiago Caputo, mucho más que con Guillermo Francos. Claro. Es un equipo chiquito, con un tono bastante paranoide, con lo cual le cuesta confiar en la gente. Ya eran 3, es difícil pensar que se queden con 2. Un apunte respecto de lo de Guillermo Franco. Es la segunda vez que este gobierno busca arrastrar las marcas al presidente tirándose uno arriba de la granada. Sí, claro. El primero que lo hizo fue
Guillermo Francos. El día que asume como jefe de gabinete, acordate, lo asaltan a la salida del Congreso y le preguntan, y él dice, no, muchachos, lo que pasa acá es que el presidente odia al sistema político y entonces yo voy a hablar con el sistema político. Estaba diciendo, muchachos, la casta soy yo. Estaba limpiándolo a él. Ahora está explicando que Santiago Caputo está haciendo lo mismo que él ya hizo. Es la segunda vez que pasa. Mirá, ¿por qué yo digo que esto está, no sé si armado, es una puesta en escena, la búsqueda de un chivo expiatorio? También Manuel Adorni dice lo mismo. Milei le dijo a Caputo que la interrupción de la entrevista fue innecesaria. Dale. Equivocado, en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque... Pues no había nada malo de lo que se había dicho. No había nada malo. Y de hecho, el Santiago Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Pero de hecho terminó la nota y el presidente le dijo, Santiago, esto es innecesario. Es que fue innecesario. Está bien. Sí. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago. O sea que yo tengo el defecto de la excelencia. Lo quería decir al aire públicamente, compartís el defecto de la excelencia. Tengo el defecto de la excelencia. Si algún defecto tengo es el defecto de la excelencia. Esa es la típica, cuando te preguntan qué defecto tenés. Trabajo mucho. No, la verdad que trabajo. Soy muy proactivo, claro. Papi, busca un defecto. Sí, aparte de eso fue primera hora de explotado el escándalo. O sea, fue muy evidente que haya salido Manuel Adorni, que tiene muy buena relación con Santiago Caputo, a criticarlo públicamente, una digamos, cosa, como que... Por ahí, para poner en contexto lo que dice Guada también, no hay nadie más importante en este gobierno para Milei que Santiago Caputo. Claro, por ahí Karina. Por ahí. Pero son cuestiones distintas. Yo voy a la información, más allá de lo que nos parezca, si nos gusta o no, más allá de cómo se metió en la entrevista y que yo estaba caliente. Eso estuvo muy mal, sí. Pero vamos a la información. Pará, y por ahí Milei se enojó con Caputo. Puede ser, le digo, che, pibe, ¿qué hiciste? Pero no hay... En el momento yo no lo vi eso, pero no importa. Mira. Caputo no será eyectado. Te guste o no, Caputo no va a ser eyectado. Esto es información, no es mi opinión, no es lo que a mí me gusta. Caputo no va a ser eyectado. No hay guillotina, Milei lo admira, Milei lo considera titular indiscutido. Se pudo haber enojado... Un poquito, parece. Por ahí sí. Un poquito, pero me parece que el triángulo de hierro, por esa acumulación de poder, no está en discusión. Abro el juego, no sé, Luis, los penales. Está dudoso, juez, mirá, ¿no? ¿Sabe qué? No, yo digo, correspondería que hablar de ella como... Pero la intervención fue innecesaria, hablemos objetivamente. Después saquemos, la intervención fue innecesaria. Yo estaba viendo, te estaba siguiendo, estaba viendo el tema y dije, este guaso, ¿qué está interrumpiendo? A ver, ¿qué cosa complicada podía decir desde el punto de vista procesal penal? Nada. Pero había preocupación con eso. Por lo de Cunio Claro, pero en todo caso podía alegar desconocimiento, pero digamos. Por supuesto, podía decir que estaba haciendo una consulta al ministro de Justicia cuando en definitiva era una cuestión que debería resolver de otra manera. Pero no había. Fue innecesaria. Televisivamente sonó feo, sí, sonó feo, pero la verdad creo que fue innecesaria. No fue, si vos me decís que era por un tema mucho más delicado, mucho más importante, donde el presidente podría haber cometido... No, me parecía que como venía la discusión, el presidente no estaba diciendo nada, absolutamente nada, porque en esto tiene mucha ingenuidad, Milei, y te lo quiero decir así con claridad, si no, no estaría sentado acá. Ok. Para vos construir la esperanza tenés que tener algunos valores. Yo creo que el valor más grande que tiene Milei es su sinceridad, brutal, bestial. Es un tipo así, lo tomás o lo dejas, pero creo que es un tipo extremadamente sincero, y mira lo que te voy a decir, extremadamente honesto. O sea, vos no ves que haya habido... Y yo no le chupo la media a nadie. Yo estoy convencido que el tipo... El tema lo van a tener que investigar la justicia, claramente. Claramente que acá se va a abrir un quilombo y claramente que acá vamos a tener escenario multifacético porque el tema no va a ser solamente de jurisdicción local. Tema cripto, estás diciendo. Sí, estamos hablando del tuit de Milei. Ahora, pero si yo te puedo decir algo por este año que he compartido con el hombre un montón de oportunidades y algunas circunstancias, es un tipo extremadamente decente. ¿Lo crees honesto? Te lo puedo, pero si no estaría diciendo esto, ¿eh? ¿Y Karina también? Yo no le he tratado a Karina, he hablado 3 veces con ella. Ahora, sí te puedo dar fe, porque lo he visto, porque he tenido conversaciones de altísima profundidad. Y te voy a decir, mi olfato como abogado penalista, en su declaración, me parecía que el tipo hasta que todavía no termina de comprender cuál es la criminalidad de su participación. Porque la verdad... Sí, esa fue la discusión que tuvimos el otro día. Haber promovido o difundido una cripto que le terminó sacando 80 palos verdes. ¿Alguien lo zarpó?
Sí, claro que alguien lo caminó. De eso no tengo ninguna duda. ¿Sí? Que hay una banda de estafadores, no tengo ninguna duda. Que esto fue una terrible garcada, no tengo ninguna duda. Y que no hace falta ser un genio para descubrir que hubo una maniobra. El estafado sería él. Claro. Él y los damnificados, yo no tengo ninguna duda, porque la mecánica es una mecánica claramente de un ardid, claramente armado, preparado, urdido, inteligentemente planificado. Espera, Luca, vos sos el presidente de la nación. No podés dejar pasar a estafadores a la casa. Seguramente, y ahí donde, seguramente, bueno. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sí, vos sos libre, Juan. El tipo tiene una cosa que todavía no ha hecho el clic, ¿viste? Yo se lo dije muchas veces. No ha hecho el clic de que él es el presidente. Por ahí yo no, se lo digo. no se la cree. Discusión por la cual se mete Caputo. No se la cree. Vos no te das cuenta que sos presidente. Bueno, yo le he dicho muchas veces, él no se la cree. Tiene un gesto de ingenuidad, si querés. Y él siempre contesta lo que te contestó a vos en la entrevista. Claro. Vos viste mi cuenta de Twitter, dice economista, no dice presidente. Y ahí yo le digo, pero vos sos como si eso lo fuera a eximir de responsabilidades. Creo que lo entendió. Como si eso lo fuera a eximir de responsabilidades. Eso habla de una ingenuidad de un tipo que te habla. Usó el mismo recurso casi, ¿no? Pero Alberto era un hábil estafador. Alberto era un hábil estafador. Alberto era un tipo que hizo de la estafa una forma criminal de manejarse. O sea, era un tipo que te roscaba la serpiente, un tipo vivo, hábil. Si vos crees que hay gente que se aprovechó y se aprovechó de Milei, se aprovechó de todo el mundo, que incluso como dice Cristina Pérez, que hay gente que cobraba por ver a... Bueno, eso seguramente en materia de investigación. Bueno, para, Cristina me está aclarando que eso lo sacaron de contexto. Me mandó un mensaje recién diciendo que me mandó eso, que lo sacaron de contexto. Me dice, hoy expliqué que no hablaba de Karina porque ese corte está fuera de contexto de la conversación. Me refería a un chiquitaje lobby que vende que tiene, lo aclaré en el pase, que no hablaba de Karina. Pero yo no hablaba de Karina, pues. No. Entendí que lo que dijo Cristina Pérez me escribe, me dice que no estaba hablando de Karina. Está dando vueltas hace tiempo que hay gente que cobra para tener reuniones con bueno, Milei. de hecho ya hay dos declaraciones. Eso no quiere decir que Milei cobre, pero es gente que, como decís vos, que se está aprovechando todo esto. Es un esquema. Lo tienen que limpiar. Es un esquema muy reducido. Un esquema muy reducido con poca experiencia en lo público. Entonces eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. Entonces te aparecen un montón de pícaros, valijeros, rápido, vivo. A mí me dicen que es un esquema que viene de la campaña presidencial porque era una forma de recaudar. Pero de gente del gobierno de la Libertad Avanza. Sí, y que continúa hasta el día de hoy, año electoral. Aún ejerciendo una conducta que no me han delegado, como te diría que hasta te parecería que Milei lo ignora, Lo ignora de la forma con la que vos dialogás con él. Podría ignorar eso. A ver, sí, porque la campaña, el candidato tiene una responsabilidad y el manejo de la campaña va por otro lado. A ver, Silvia. Mira, varias cosas. La primera, que a mí me llamó la atención, que al final se terminó toda la atención pública sobre la interrupción, tu reacción, y no sobre lo que se había dicho y discutido ahí, ¿no? Hubo un efecto de distracción que generó eso, no sé si adrede, no adrede, no lo sé, supongo que ninguno de nosotros lo sabe, pero que generó que no se hablara el punto. De lo que se tenía que hablar, de los 40, una hora de descargo sobre lo que había pasado con Libra. Y eso, digamos, me parece que distrajo la atención pública de lo que había que hacer, que era escuchar cuál era el descargo del presidente respecto a lo que había pasado con Libra. Yo también tengo la sensación de que el presidente no creyó que estaba estafando con lo que estaba haciendo, pero claramente, digamos, hay violación de la ley de ética pública o muy cercano, eso lo van a determinar los jueces, y que probablemente desconocimiento profundo, muchas veces. Y yo alguna vez que he tenido una conversación con él por el tema ficha limpia, me decía algunas cosas que yo le decía, bueno, usted es economista, deje que yo hablo con los abogados en algunos temas, porque a veces repetía, digamos, cosas que le habían dicho a él y que él genuinamente las creía, pero que... ¿Vos decís que hay ingenuidad o desconocimiento? Desconocimiento, por lo menos, de que esto podía ser, digamos... Bueno, es difícil pensar que un presidente va a publicar un delito en Twitter, ¿no? También exactamente. Sería muy raro. Exactamente. Y las audiencias públicas en Casa Rosada, no serían audiencias públicas. Claro, estaría todo exactamente. Novelli, que fue el que lo presentó Claro. Obviamente Milei confía en gente que después terminó siendo una macana. Ahora sí me parece que el valor más importante, probablemente el más importante, tanto para adentro como para afuera del presidente de Milei, era su palabra. Para adentro, porque la cosa que le reconocen los votantes es que les dijo lo que iba a hacer y por eso sufrimos, pero aguantamos. Porque nos dijo la verdad. Entonces ese valor de la verdad era muy importante. Y para afuera, porque
se volvió a confiar en la Argentina, en un país que no cambió los jueces, no cambió los sindicalistas, no cambió los empresarios, que cambió el presidente. Claro. Entonces, su palabra tiene un valor y él la tiene que cuidar y los que están alrededor de él la tienen que cuidar el doble que él, si él es, digamos, tiene este descuido. Y yo creo que ahí tiene que reflexionar sobre cómo le llegó esta gente, estas propuestas, quién fue el responsable, porque ahí sí hay responsable y él sabe quién le acercó. Vos tocaste un tema Están llamados a la reflexión, además de él y su gabinete, están llamados a la reflexión los argentinos. En la historia de este país tenemos comprobado, absolutamente comprobados, que hemos sido gobernados por pelotudos y por hijos de puta. Nunca por un tipo que se dice, ay, me estafaron estando sentado en el sillón de Rivadavia. Es interesante. Entonces, hay un punto, ¿no? Porque mucha gente lo votó a Milei a propósito porque no sabía nada de política y porque venía de otro lugar, esperando que pasen cosas distintas. Están pasando cosas distintas, la gente que lo eligió se tiene que bancar el costo del tipo que no sabía nada y el costo del loco. ¿Es parte de eso? Es parte de ese combo. Exactamente. Si estás del otro lado y lo votaste en primera, en la general o en la segunda vuelta y ahora viene el costo, negro, te la tenés que bancar. Claro, la falta de experiencia. Claro. ¿Vos decís que la gente lo valora eso? Yo digo que la gente lo valoró para elegirlo y ahora cuando vienen los costos la gente está a prueba. Pero esto que dice Jacob es una descripción maravillosa. Solamente un boludo puede generar un mecanismo de estafa y en 4 horas retirarse. Esto habla de la ingenuidad. Pero también... Pero no es buena la ingenuidad. Claro, no lo convierte también... Perdón, no quiero... pero a la hora de no chorear sí es buena para la población. Porque vos no veías cómo presentaba vos todos esos tipos, los autores de la película Este Nueva Reina. Todos estos bandidos que hoy me lo tuve que comer en el Senado con una desmemoria monstruosa, acusando con el dedo acusador. Digo, muchachos, pero a ninguno de ustedes lo hubiésemos agarrado en una cosa de esta, porque la capacidad, la inteligencia y la picardía para la maldad... Son maestros del mal. Son doctorados, están doctorados en el mal. Pero no... Vos te das cuenta que estás frente a un tipo de una altísima ingenuidad. Y esto no estoy alegando en su defensa. También es peligroso eso, pero tiene que ver con lo que dice Jacobe. Ahora, nosotros los argentinos elegimos un tipo que sabíamos que no tenía esta maldad, esta picardía, esta astucia siendo lo que tienen dice los presidentes Jacobe, argentinos. El gobierno está contra las cuerdas, poneme la cara. ¿Va a pagar un costo político por esta cagada, por esta ingenuidad, por lo que ustedes quieran? Es una pregunta. Dame el periodismo kirchnerista diciendo hoy, creo que es Iván, ¿no? En Radio con Vos. El gobierno está contra las cuerdas. El gobierno está tontado. No hay reacción. No hay nada. Mirá. Vamos a la obviedad, ¿no? Es un gobierno, a la obviedad quiero decir en términos boxísticos, que realmente está contra las cuerdas. Nunca había pasado que una piña lo dejara tan sentido al gobierno y que el gobierno no contraatacara rápidamente, ¿no? Siempre había algo, viste, en el menú de opciones que te lo tiro por la cabeza. No hay nada. La sensación que da es de un gobierno completamente atontado, sostenido sobre este problema, que es que todos los cañones se apuntan a una persona absolutamente intocable para el presidente, que es su hermana. Bueno, para vos es como dice Iván, están contra las cuerdas, están knockout, están grog y ahora lo vamos a ver con los números de Jacobe. No pudieron decir nada, Johnny. En un año, un tipo que no venía de la política, un outsider, se enamoró a la gente, le generó esperanza con el ajuste más brutal que ha tenido esta república en 200 años y encuentran en un año una actividad y se agarran de ahí para decir esto ya está muerto, este gobierno se terminó. Hubiese querido escucharlo hoy en el Senado, los tipos. Claro. Porque después de 390 días encontraron un pretexto porque es un lenguaje que a ellos los unifica. Y bueno, para ellos creen que han encontrado ahí, mañana irán con la comisión, después seguiremos con el tema, pero... ¿Están contra las cuerdas o no? Mostrame, esto es encuesta tuya que acaba de salir. Sí, ¿no? que acaba de salir. La aplicaste hoy al mediodía. Mira, no hay costo respecto de la imagen positiva del presidente. Yo sí creo que hay un costo respecto de la solidez y de la asertividad del presidente. Antes de los datos, vení acá. Déjame hacer esta alegoría o esta metáfora. Suponete que vos lo tenés a Roger Federer y que sos fanático de Roger Federer. Sí. Es un tipo de un nivel de asertividad enorme. ¿No? Vos sabés que el rango de errores que puede tener Federer es que se le va cada tanto, cada tanto se le va medio centímetro una pelota afuera, cuando devuelve, no falla. No falla. Muy bien. La primera vez que vos como fanático de Federer lo ves pifiar una pelota, que la raqueta no toca la pelota, le viene la pelota y le pifia la pelota, vos decís, che, ¿qué mierda pasó acá? Está frente a un error que está fuera de norma. Se me rompió la Matrix. Un error que está fuera de la normalidad de lo que al tipo le puede pasar. Claro. Esto es para Milei, igual que el hijo. Ariel hijo. Que el caso del hijo, para su propio público, no invocarle a la pelota. Y vos ahí te empezás a preguntar, che, yo lo voy a abandonar a Federer, no lo voy a abandonar. Pero ¿qué pasará? ¿Tendrá problemas de vista? ¿Tendrá problemas de Parkinson? Ya no es el que era. Exactamente. Y después
en la próxima pelota que mete buena te vuelves a entusiasmar. Claro, claro. El caso Libra raya pero no rompe, pero raya. Raya pero no rompe. Raya pero pero no raya. rompe. Pero a ver, dame si la gente está informada. Vamos a los datos. Datos, números. ¿Estás informado sobre el caso Libra? Sí, todo el mundo, ¿no? 72% de los argentinos encuestados dice que está muy informado. Otro 25% dice que tiene algo de información. Prácticamente nadie dice que no tiene información. ¿Qué opinas del involucramiento de Milei en el caso Libra? Muy interesante. Muy interesante, mira. 45% dice que Milei tiene la culpa porque sabía de que se trataba de una estafa, ¿no? Eso es el kirchnerismo. El voto de Massa, 45%. No es el voto de Massa, es el voto de Cristina. Massa no tiene voto, no lo tuvo nunca. Pero digo, son todos los que fueron capaces de votar a Massa con tal de no votar a Milei, ¿ok? Sí. El 55% que lo votó está en dos posiciones distintas, Johnny. Dividí el mundo en dos, no en tres. Ok. 22% dice que Milei fue engañado, pero su comportamiento fue irresponsable. Volvé. Que se parece mucho al 25% que era de Juntos por el Cambio. Sí. Y 31% dice, alega demencia, ¿no? Y dice que Milei fue engañado y que además no tiene ninguna responsabilidad en el asunto, que se parece al 30% que lo votó siempre. El núcleo duro dice, no, Milei es una pobre víctima, fue engañado, no tiene responsabilidad. Pero hay un 21% que para mí son los amarillos, que tengo acá cerca de la rubia que me está mirando, que fue engañado, pero su comportamiento fue irresponsable. Para mí ese 21 sos vos. Yo tenía exactamente esta idea sin conocer los datos, que ahora lo confirman y son mucho más importantes que mis ideas. Pero yo digo, hay un votante, Milei tiene dos tipos de votantes. Tiene un votante que es kirchnerista arrepentido. Hay mucha gente, digo, que los entrevistaban. Yo la votaba a Cristina, pero ya nunca más, ¿no? Y lo vota a Milei o el votante nuevo. Ese votante no le preocupa la corrupción, digamos, no le preocupa, no está entre sus preocupaciones, lo eligió por otra cosa, por las necesidades económicas, por salir, por el hartazgo del kirchnerismo. Y está el votante de Juntos por el Cambio, que es republicano y que la corrupción es un tema que le importa. Es el votante que se enojó en noviembre cuando no salió ficha limpia. Sí, señora. Que reclamó, que se puso contento hace un mes cuando el presidente mandó el proyecto. Bueno, ahora avanza ficha limpia. Que se puso contento el otro día que se aprobó. Que se puso contento. Hay mucha gente que nos está mirando ahora, ese público. Exactamente. Y yo creo que es este votante el que está esperando, deseando que esto se aclare, que se explique, que efectivamente tiene el deseo de que no haya tenido nada que ver el presidente, como creo que nos pasa a nosotros. Tenemos el ese votante deseo. que no lo votó convencido, sino para que no volviera al kirchnerismo. El votante de Bullrich original o del de Larreta. Ahí hay dos... Insisto en esta idea porque es importante. Es fundacional a mi criterio. Dentro del 55% que lo votó a Milei en segunda vuelta, hay dos públicos. Para el 30% que lo votó siempre, Milei es una bandera. Claro, sí. Para el 25% de la segunda vuelta, Milei es una circunstancia. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sigo. Respecto de Milei y su comunicación, escuchá, a vos te digo, la comunicación, que fue la discusión que tuvimos. ¿Cuál de estas frases se acerca más a tu opinión? 55% cree que Milei es irresponsable en el uso de la palabra, exactamente. Ahí está. Y después, ¿a qué se parece? Es más que... Se parece al 55% que lo votó, pero en realidad es más que lo que tiene hoy de imagen positiva, Johnny. Claro, acá está perdiendo un poquito. 38%, casi 37,9%, dice que Milei puede decir lo que quiera como cualquier otro ciudadano. Eso es lo que dice él. Yo soy... No importa si soy presidente o no. Exactamente. Puedo decir lo que yo quiero. Pero ni siquiera todos los que tienen de él imagen positiva, ni siquiera todos los que lo votaron dicen, che, negro, puede decir cualquier cosa. Claro. Hay una parte que la pierde en ese sos sentido, presidente. que le dice, flaco, ponete las pilas porque sos presidente. Exactamente. Que detonó todo. Bueno, bien. Juicio político a Milei. Dale, vamos. Jorge, esto es lo más interesante de todo. 40,3 dice que Milei merece un juicio político. Ni siquiera es el 45% que votó a Massa, Johnny. Es un poquito menos, pero es la base del kirchnerismo. Están contentísimos, están de fiesta. Pero no alcanza. Desde el caso Libra, pero no alcanza. No alcanza, el 51% te dice que no, y ni que hablar. Ahora les voy a preguntar en la Cámara de Diputados y en el Senado qué puede llegar a pasar. Y 52%, casi 51,6%, dice que no merece un juicio político. Luis, vos que estás en el Senado, vos que sos diputado, ¿hay alguna posibilidad de juicio político? Una locura. ¿No? No, es una locura. No sé, ellos van a insistir. Mañana en el Senado se van a tratar 2 proyectos para la creación de una comisión. Nosotros tuvimos vudú ahí, hermano, no pudimos armar. Y ahora los negros son todos Perry Mason, ¿viste? Están con la lupa. Es de un papelón absoluto, ¿viste? Pero bueno,
Creo que es una locura. Sinceramente digo, creo que es una locura. Pero es una oportunidad. Hay tipos que juegan muy mal al fútbol, pero si vos se la dejás picando en el borde de la 18 le van a pegar. Creo que esta es una oportunidad. En un año no tuvieron ninguna. Esta es una oportunidad y los tipos se agolpan para sacarle van a juntar, sí. No, perdón. Como senador, si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, ¿no estarías impulsando una comisión investigadora? No, yo creo más en la justicia. Mira que soy un tipo que he sido fiscal anticorrupción. Yo creo en la justicia. Sinceramente, creo que mi tarea como senador es otra. Aparte, la verdad, tengo el reglamento, lo conozco como la palma de mi mano, tengo facultades, pero ninguna facultad es mejor que la que puede tener un fiscal, el fiscal de la causa. Ninguna. ¿Silvia? Sí, dos cosas. El juicio político arranca por diputados. El proceso arranca por diputados. En diputados claramente hoy no tienen los votos. No tienen los votos ni siquiera para habilitar el proceso que requiere 16 sobre 31, el kirchnerismo tiene 13 y en principio el resto de las fuerzas políticas, todas entienden que no hay, digamos, motivos para iniciar ese proceso. Como hizo el kirchnerismo con la Corte, que tuvimos todo el año pasado, ese juicio escandaloso y una vergüenza. Una vergüenza, que era una apretada todo el tiempo, ¿no? Lo que quieren es eso mismo, ¿no? De iniciarse quieren la apretada. Porque saben portate bien o te volteo. Quieren que los 2/3 no van a estar, pero lo que quieren es hacer como el año pasado, citar gente, apretar testigos, una cosa... Y como el año pasado el kirchnerismo hizo tan mal las cosas, yo creo que aún algunos opositores que no les simpatiza Milei dicen, no, pero yo no voy a ser parte otra vez. No voy a ser funcional. No voy a hacer funcionar a este mal uso de las instituciones. Y las comisiones investigadoras, y yo estuve revisando toda la doctrina que hay sobre la materia y los casos de comisiones investigadoras que hay en el Congreso, y la verdad es que toda la doctrina es coincidente, es una función implícita del Congreso, pero no explícita, no puede ser para investigar delitos, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que hay un ámbito natural, es el que dice la Constitución, son jueces y fiscales, y sí, desde el Congreso tenemos que exigir que avancen. Me está llamando Lucas, ya voy Lucas, de algún lugar, no sé, está en algún laboratorio cripto con esta gente que le gusta a él, pero ya voy. Déjame cerrar el tema de Giacobbe. ¿Qué opinás sobre las personas que invirtieron en Libra y perdieron dinero? Esto es muy interesante porque también la gente dice, acá es, chicos, lo que dijo Milei del casino. Si vos entraste a este lugar de riesgo, es un jodete enorme, ¿no? Y porque psicológicamente todos encontraron al mismo culpable. 71% dice que las personas que invirtieron en Libra tienen que asumir el riesgo y que no se pueden quejar de nada. Sí. Apenas el 8% dice que el Estado debería indemnizarlos. ¿Cómo vas a indemnizar a los muchachos que se metieron en Libra? Pero digo, mirá este gráfico y pensá dónde están los votantes de Milei. Están en que la culpa la tienen las personas que invirtieron eso. ¿Qué es lo que dijo Milei? Que también es mi posición en términos personales, pero digo, están ahí. Claro. Están ahí. Tienen culpa, jodete. Ahora, el caso de la criptomoneda Libra, ¿modifica tu opinión sobre Milei? Última. ¿Sí o no? Yo, si fuera el gobierno, prestaría atención a esta plaquita. Bueno, mira. No es esa que... esa es la ficha técnica. Esa es la ficha técnica que es aburrida. No, que está muy bien publicarla. No, muy bien, claro. muy bien. 50% del electorado, la barrita del medio, dice que antes lo apoyaba y lo sigue apoyando. Sí. Muy bien, 50% lo votó, el 55%, ahora tiene 50%, está la gente ahí bien. La otra parte, una partecita se fuga a algo que... Bien, casi claro. Muy bien. La otra parte está dividida en una parte que está un poquito esquiva. Y ojo con esta pregunta porque es engañosa. Ojo. 34% dice nunca lo apoyé y ahora tampoco. El núcleo duro acá. Bien. Y 14% dice que antes lo apoyaba, pero ya no lo apoyó más. Bueno, yo veo los números de que decís vos, ¿no? Claro, pero si yo veo los números de las elecciones, este 14% pertenece al que no lo apoyó nunca. Claro. Famoso falso arrepentido. Ojo, el famoso falso arrepentido, claro. que es absolutamente común. Ahora, la imagen de Milei, la positiva... 49. Sigue la positiva. Sí, le bajó, le subió la negativa. Poneme esto y cerramos. Muchos me preguntaron hoy, Jorge, Milei perdió 0, no perdió 0, perdió 0,5 de imagen positiva. Lo que sí ganó es en imagen negativa porque se descompuso el regular. La amarillita. Le bajó la regular, le subió la negativa. Y te voy a contar un pequeño dato. Que estaba indeciso. Te voy a contar un pequeño dato intra-encuesta. Sí. Tony, yo puse a hacer el campo horas antes de tu programa, donde vos le haces la entrevista a Milei, y unas horas después. Eso te quería preguntar. Claro, y acá está la crema. ¿A favor o en contra? Bien guada porque ahí está la crema. Antes parecía ser que la imagen estaba cayendo, después de que él da las explicaciones y que el kirchnerismo le sale a la yugular, entonces empieza a crecer. Voy a hacer esta alegoría para que quede claro. Vos, Johnny, tenés un amigo. Sí.
tu amigo se manda una cagada, se patina, se cae, y vos lo estás cagando a pedos porque pisó la banana, boludo, ¿por qué pisaste la banana? ¿No? Sí. Mientras lo retás, caen 20 tipos que son sus enemigos y lo empiezan a patear y lo empiezan a apuñalar. Vos salís a defender a tu amigo. Claro. Y después, en todo caso, le volvés a cobrar. Claro. Pero frente en el a momento empatizás. Claro, exacto. Porque lo están cagando a trompadas. Y esto es lo que está pasando con el 50% que lo está... Claro. Cuando vos ves la mugre... No pise mal la banana, ¿no? Cuando vos ves la mugre que estaba hablando, te digo, pero esto no es para cebarse. No. Yo, porque lo considero un amigo, si lo tuviera al frente le diría, esto no es para que te cebe. Al revés. Esto es al contrario, esto es para que abramos mucho más los ojos, para que estemos mucho más atentos, y para que te des cuenta que el enemigo está agazapado, esperando el menor de los errores. Quieren cagar. Por te van a cagar. No es un cheque en blanco, y no La gente está pero diciendo, frente a Delia pidiéndole que se suicide, vos decís, pará, yo te cago a pedo, pero esto no. Sí, no. Claro. Bien, esa es la actitud del 50% de la gente que lo apoya. Sin embargo, otro sector del periodismo, Dame Radio 10, creo que es el señor Rial y el señor Silvestre, dicen que el daño es enorme, todo lo contrario a lo que dijiste vos recién, y que la única forma de salir es provocando un atentado. A ver, Pero con respecto al control de daño, los daños se controlan una vez que vos sabés cuáles son los daños y dónde terminaron esos daños. Ellos salieron a controlar daños sin saber, sin tener en cuenta lo de las coimas. El daño sigue extendiéndose. Y al daño lo controlás o en el primer instante, que no lo hicieron, o con un daño más grande todavía. Y voy a decir una barbaridad de todo esto. En algunos países del mundo, ¿saben cómo se controla un daño tan grande como este? Por ejemplo, intentando un atentado. Lo hizo Bolsonaro en algún momento. Digo, en la guarda. Campaña. Cuando estaba en campaña, que estaba autoatentado. Tenés que hacer un daño más grande que el daño. Claro. Y este daño es muy grande, no hay nada que lo tape. No sabía que Bolsonaro se había hecho acuchillar. Claro, un poco extremo, ¿no? Porque casi se muere, casi pierde un órgano. O sea que Milei se podría autoacuchillar. A ver, la primera parte es cierto. En comunicación política, claro, no hay mejor forma de tapar un escándalo que con otro escándalo. Escándalo tapa escándalo. Pero el ejemplo de Bolsonaro te diría que... sé, pero me llamó la atención el tema de... Y el atentado. El atentado, no sé, qué sé yo. Un poco extremo. No promovamos estas ideas. No, ni hablar. Bueno, atención Lucas Morando, vamos...